Muy bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio ya a la conferencia. El tema de hoy es muy interesante, justamente porque tiene una capacidad de vincularse con muchos temas del desarrollo, ¿verdad? Nosotros vivimos un proceso quizás en la historia de la humanidad de transición desde el punto de vista de construcción de capital humano. Es decir, la educación superior como un reflejo del avance de los sistemas educativos es precisamente el resultado de mucho éxito a lo largo de la historia. Pero, como todo en el desarrollo, pues presenta desafíos, ¿verdad? Primero, tiene que, tiene que responder a una diversidad de necesidades y de demandas que cambian cada vez más rápido. Pero lo otro es que a pesar de que en los últimos 20 años ha aumentado mucho la tasa de cobertura de educación superior en todos los países se ha elevado un poquito más de 20 puntos porcentuales en todos los casos. Es decir, para los países desarrollados ha significado que pase de un 50% a más de un 70%. Pero en países de América Latina ha pasado en promedio, ¿verdad? De alrededor de un 20% a casi un 50%, que por cierto, República Dominicana no es de los mejores, de los que presentan mejores resultados en ese sentido. Y eso plantea una situación adicional y es que crea una nueva dimensión de la desigualdad y el acceso de calidad a este nivel de educación también presenta sus propios retos. Que la calidad y la relevancia de lo que se da, de lo que se ofrece en el sistema educativo superior, pues también pasa a ser un tema de estudio. Con los últimos acontecimientos y los últimos fenómenos y crisis y pandemia, también se puso en tela de juicio los formatos, las modalidades, la necesidad de la flexibilidad y de la adaptabilidad de los mismos sistemas. Históricamente, y hoy más que nunca, el tema del financiamiento también juega un rol importante en los países de manera diferenciada, pero el acceso es cada vez más caro, cada vez más costoso. Al sofisticarse la educación, también se vuelve otra barrera de entrada financiera y educativa. Y el mundo que pasa por se podría llamar como una tercera o cuarta ola de globalización e internacionalización de de la economía, pues también le pone una presión adicional a los sistemas porque los vuelve obsoletos y los vuelve anticuados, desactualizados muy rápidamente. Todo esto le pone un panorama muy difícil a la política pública para implementar política educativa de calidad, pero también para hacer monitoreo y seguimiento y evaluación cada vez en menos tiempo de lo que son los sistemas. ¿Sí? Eh, Esta internacionalización también del estudiantado, de acuerdo con datos de UNESCO, no están muy actualizados, pero en los últimos, creo que la última estadística que revisé es del 2019, más de 5 millones de estudiantes están estudiando fuera del país a nivel educativo superior. Eh, Eso es más que la población de muchos países, ¿verdad? En América Latina, cerca del 37% de los jóvenes de ingresos bajos y medios acceden, es decir, solamente el 37% acceden a educación superior, mientras que en países de ingresos altos, este número es de 77%. Pero todo esto plantea como un escenario para la educación superior que, que es desafiante, es de muchos retos. En República Dominicana, pues claro está, un país que todavía presenta es decir, solo una cuarta parte de nuestra mano de obra ha llegado a nivel universitario. No que él ha terminado, sino que ha llegado a nivel universitario. Y es entonces mucho más necesario, ante tanta precariedad del sistema, pues prestarle atención a los desajustes que se pueden presentar entre la oferta y la demanda de este servicio, ¿verdad? Nosotros contamos hoy con una experta en la materia,
han publicado ya varias investigaciones sobre temas de institucionalidad, migración, educación y demás, ya ha ganado premios incluso. Nuestra invitada de hoy viene a hablarnos de una de sus investigaciones que hizo con una de sus colegas. Le voy a dejar que después introduzca esa parte. Nuestra invitada de hoy es la profesora licenciada Ana María Fernández, que es economista, es socióloga, que es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la carrera de Economía y tiene magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene más de 15 años de experiencia laboral, de los últimos 6 impartiendo docencia universitaria en universidades privadas y públicas en la UAS. Ha desempeñado funciones en varias instituciones públicas y privadas en temas relacionados con planificación, con migración, con sistema educativo, capacitación laboral, entre otros. Y actualmente imparte docencia en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU, y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Las asignaturas, varias asignaturas de sociología y de economía también. Sin más preámbulo, de la palabra a mi querida Ana. Segundito. Omar, por la introducción y por de alguna u otra manera empezar la narrativa del posicionamiento de la investigación. Como bien especificó Omar, uno de los grandes desafíos que tienen países como los de nosotros es el tema vinculado a los desajustes educativos, específicamente desajustes vinculados al subsistema de educación superior. En ese sentido, junto con una colega, compañera y amiga, Yaciris Alcántara, nosotras hicimos una investigación relacionada con la alineación de la oferta formativa de la educación superior y la demanda del mercado laboral en República Dominicana. En ese sentido, nosotros utilizamos, como ustedes van a poder observar, una serie de medidas que tienen como objetivo fundamental medir ese desajuste educativo. Básicamente, el foco era observar cómo a través de esas medidas, cómo existe un desajuste entre la oferta formativa y la demanda del mercado laboral, y ese proceso y esa aproximación se hizo a partir de unas categorías que utiliza la MESI, que se llama familias profesionales, donde se agrupan todas las carreras. Bien, entonces todo ese proceso se hizo utilizando como evidencia la encuesta continua de fuerza de trabajo. Pero vamos a explicarle a la audiencia con detalle cada uno de los procesos y de las conclusiones del estudio. Bien, eh, hay que tomar en consideración, creo que no. Poder examinar los efectos del desajuste educativo en el mercado laboral de la República Dominicana, específicamente para la población que tiene estudios superiores. En ese sentido, uno de los objetivos fundamentales desde la perspectiva metodológica era poder medir ese desajuste a partir de las medidas estándar de desajuste educativo, utilizando como categoría nodal las familias profesionales, que vamos a explicar más breve. Entonces, utilizó para medir ese desajuste la metodología de Kinker 1997, que otros países ya la han utilizado y que en algunos estudios también se ha utilizado ese tipo de medida, pero no observándola desde la perspectiva de familias profesionales. Un segundo punto de la investigación era ver también y analizar el desajuste horizontal, que es otra medida que se utiliza para medir desajuste educativo, y ver cómo existe una discrepancia entre las áreas de estudio de cada trabajador y la ocupación que desempeña en el mercado laboral. Bien. La investigación también, de alguna u otra manera, se acompaña de un análisis exhaustivo
de los ingresos de los trabajadores por familia profesional y ver si en realidad existe algún tipo de discrepancia en función de los ingresos. Todo ese trabajo y todos esos objetivos fueron elaborados junto con la compañera Yaciris Alcántara. Y es más o menos lo que dinamizó el trabajo. Eh, Hay que tomar en cuenta, creo que cuando voy pasando, como que se pegue el proceso. Si empezamos a posicionar la investigación, nos damos cuenta que el análisis de la relación entre el mercado laboral, entre el mercado de trabajo profesional y las instituciones de educación superior, es decir, de las IES, en la actualidad no existe una literatura importante que analice esa vinculación entre la demanda del mercado laboral y las instituciones de educación superior. Es decir, existen información que de alguna u otra manera es escasa. Em, y hay que tomar en consideración que la mayoría de la información que se dispone en términos de información institucional por parte de MESI, por lo regular, proviene de información muy desactualizada relacionada con indicadores de cobertura, es decir, la mayoría de las informaciones que se pueden capturar tienen que ver con temas de cobertura. La última estadística que nosotros pudimos pescar fueron información que de alguna u otra manera venían antes de la pandemia. Hay que tomar en consideración que para MESI y para la institución reguladora de las universidades se hace muy difícil poder capturar información relevante relacionada a las áreas de estudios y principalmente esa relación entre oferta y demanda educativa, ese tipo de análisis que en otros países sí se hacen debido a que a que en República Dominicana existe una descentralización de los sistemas de registros administrativos en las CIES. Y eso ha generado una muy pobre producción estadística relevante vinculada a la materia. Bien. Hay que tomar en consideración que desde una perspectiva teórica general de la investigación, nosotros pudimos darnos cuenta en el proceso de revisión de literatura que no existe una teoría generalizada, una teoría formal sobre la relación entre desajuste educativo, la relación entre demanda laboral y oferta de educación superior y cómo se establece ese desajuste educativo. Lo que nosotros pudimos observar durante todo el proceso de revisión de literatura es que esa información o ese foco de investigación, más que nada constituye, como llaman los investigadores, una relación de piezas trozo. Es decir, existen ciertos respaldos empíricos relacionados relacionado con el tema de desajuste educativo y la vinculación entre oferta y demanda en el mercado laboral. Pero no hay una teoría, vamos a decir así, estructurada y formal relacionada al tema. Básicamente, en la revisión de literatura o lo que nosotros pudimos observar es que hay variables potencialmente importantes que pudieran utilizarse para poder medir este tipo de fenómeno, pero son simples generalizaciones empíricas que de alguna u otra manera permiten sostener las hipótesis que nosotros, nosotros nos planteamos utilizando este marco de referencia. Hay que tomar en cuenta que uno de los principales descubrimientos es que de estos modelos es que actualmente se establece una de las principales conclusiones de estas relaciones empíricas, de estas teorías, vamos a decir así, de estas investigaciones con algún respaldo empírico, es que se reconoce de que existe actualmente una responsabilidad de los centros
de los centros universitarios y de los empleadores en el mercado laboral, y que existe una clara vinculación y que existe una diferenciación en muchas ocasiones de lo que desea el mercado laboral de lo que en realidad las universidades en sus ofertas académicas están cubriendo. Es decir, existe una creciente brecha. Algunos autores han establecido que existe una creciente brecha entre el nivel de escolaridad completado de un trabajador y el nivel de cualificación requerido para su ocupación. En ese sentido, en muchas ocasiones y principalmente en países latinoamericanos, se establece una especie de sobreeducación e infraeducación. Y ese es el fenómeno que tratamos de alguna u otra manera dilucidar con la información estadística disponible. A nivel nacional existe una serie de decretos e instrumentos que de alguna u otra manera tratan de poner sobre la mesa la idea de que los aprendizajes deben de ser pertinentes y que deben de estar de alguna u otra manera y deben de ser cónsonos con la demanda del mercado laboral. Por ejemplo, el pacto educativo, no sé si lo conocen, pero el pacto educativo es un decreto que propugna una serie de compromisos, pero uno de ellos es que insta a las entidades de educación superior a velar por la calidad de los aprendizajes, pero al mismo tiempo insta la realización de este tipo de estudios vinculados con análisis prospectivos, sectoriales y regionales. Y que estos sirvan de base para poder de alguna u otra manera planificar y poder planificar las áreas de conocimiento que las futuras generaciones deberían de estudiar ante los cambios en la oferta y ante los cambios en la demanda laboral. Hay que tomar en consideración que este fenómeno también se vincula con el tema del proyecto del Marco Nacional de Cualificaciones, del Catálogo Nacional de Cualificaciones y Perfiles Profesionales, que es un instrumento que permite, de alguna u otra manera, que todavía esto debería ser una ley, que tiene como objetivo básico poder de alguna u otra manera adecuar la oferta curricular en función de las necesidades y demandas del sector productivo. Entonces, en ese sentido, todavía no se ha promovido em, el Congreso todavía no ha podido promulgar la ley, pero también eso es un instrumento que de alguna u otra manera se debe de tomar en consideración y que nosotros tomamos en consideración como antecedente y posicionamiento de la investigación, Yaciri y yo. Hay que tomar en cuenta que en América Latina hay uno de los grandes hallazgos es que una de las principales características de la relación entre oferta y demanda, principalmente oferta de educación superior y demanda del mercado laboral, es que en América Latina existe un alto nivel de sobreeducación. Es decir, las personas tienden a tener posiciones que están por debajo de su nivel de cualificación, por debajo de su nivel de habilidades y actitudes reales. Principalmente esto se da con aquellas personas que han terminado sus estudios universitarios. Por lo regular, algunos autores como Baster establece que este fenómeno se da porque los empleadores seleccionan candidatos o tratan de seleccionar candidatos con alto grado de escolaridad, pero al final lo colocan en posiciones con un bajo nivel de especialización. Entonces se da este fenómeno de subutilización de habilidades, de aprovechamiento, de no aprovechamiento de las destrezas adquiridas en las universidades y de alguna u otra manera genera una fricción entre las expectativas del egresado de educación superior que se inserta en el mercado laboral y las expectativas del empleador. Em, Otro elemento fundamental
que algunos autores reseñan es que el cambio tecnológico, como bien había apuntado el profesor Omar, la composición del empleo, las nuevas dinámicas y estrategias de mercado también generan este aumento del desajuste educativo. Muchas veces lo que uno estudia en las universidades no va de la mano con el cambio de cualificaciones que va de alguna u otra manera demandando el mercado laboral y eso hace que se establezca una especie de brecha de habilidades. También em, hay que tomar en consideración que no existe un instrumento en algunos de los países para poder impulsar la formación y el trabajo en sus diferentes niveles, articulando las necesidades y también las oportunidades dentro del mercado laboral. O sea, es muy difícil poder tener instrumentos que pudiera de alguna u otra manera articular esa relación. No obstante, por ejemplo, en el caso dominicano, una aproximación es la ley de cualificaciones, que es un instrumento que tiene como objetivo, tiene como objetivo fundamental poner a dialogar, poner a dialogar la oferta educativa, no solo universitaria, sino también la oferta educativa de educación superior y la demanda o lo que desean los empleadores. Bien. Básicamente, desde el punto de vista metodológico, ya considerando esta parte teórica y posicionando la investigación, nosotros en una primera parte, nosotros analizamos la construcción de los indicadores de desajuste educativo, ¿verdad? Conformadas por las medidas de desajuste horizontal que vamos a ver ahora y las clásicas medidas planteadas por OIT, que serían las medidas de Kiker que vimos anteriormente. Luego, en una segunda parte del trabajo, nosotros de alguna u otra manera hacemos un análisis de los ingresos de familias profesionales que acoge esa gran desagregación, agrupación de las carreras que acoge la MESI, el Minere Infoté, ¿ok? O sea, las familias profesionales son estructuras que lo vamos a ver ahora, que acogen estructuras donde se van agrupando las carreras en función de categorías comunes que acoge MESI, Miner e Infoté. Hay que tomar en consideración que nosotros utilizamos fue la encuesta continua de fuerza de trabajo para el año 2020, aunque hicimos también un análisis de las familias, un análisis que incluye también el año 2019. Utilizamos para la elaboración de la construcción de las familias, utilizamos el año 2020 como punto de referencia. Hay que tomar en consideración que la variable que contiene la clasificación, se utilizó también la variable que contiene la clasificación internacional de ocupaciones IO y la a 4 dígitos, ¿ok? Para hacer algunas las comparaciones. También fueron clasificadas las familias profesionales que constituyen, o sea, las familias fueron clasificadas en función de las familias que constituyen el Marco Nacional de Cualificaciones. Y esta clasificación fue el elemento nodal que nos permitió hacer y nos permitió operativizar las medidas de desajuste educativo. Pero toda la base de datos que utilizamos fue la encuesta continua de fuerza de trabajo. Esto es más o menos un resultado preliminar, como ustedes pueden ver en en este cuadro. Se puede observar las áreas de conocimiento por familia profesional. Y nosotros tuvimos, haciendo la clasificación para el año 2020 un total de 1.338.808 em, profesionales de educación superior clasificados por familias profesionales. ¿Ok? Recuerden algo, nosotros estamos observando dos elementos, en qué te ocupas y qué estudiaste. Eso es lo que vamos a comparar. Por esa razón, el cuadro tiene esa doble desagregación. ¿En qué te ocupas y qué has
estudiado. Bien, me doy a entender. Entonces, por esa razón, ustedes pueden ver que la selección de la muestra de la NFCT incluye esas dos desagregaciones, porque es lo que vamos a comparar, por familia profesional. Las familias profesionales se incluye agropecuaria, y ahí se van clasificando salud y bienestar, electricidad y electrónica, comercio, y ahí se van agrupando todas las carreras vinculadas a esas familias profesionales. Bien, aquí se puede ver desde el punto de vista metodológico la relación que existe entre familias profesionales y área de conocimiento. Como ustedes saben, cada una de las carreras que nosotros estudiamos pertenece a un área de conocimiento, ¿verdad que sí? Por ejemplo, nosotros, los que estudiamos economía, pertenecemos al área de ciencias sociales y económicas. Los que estudian derecho pertenecen a ciencias sociales, jurídicas y políticas. Los que estudian ingeniería pertenecen al área de conocimiento ingeniería y arquitectura. ¿Qué hace la familia profesional? Hace una nueva reagrupación de esas estructuras de área de conocimiento y las reacomodas en otras categorías. ¿Ok? Categorías que están muy vinculadas y que pudieran de alguna u otra manera, al ser más desagregadas, pueden de alguna u otra manera poder, desde el punto de vista analítico, poder hacer esa desagregación puede hacer una vinculación mayor con la demanda del mercado laboral, porque está es una categorización más desagregada. Por ejemplo, en el caso de economía, para ponerle un ejemplo, en la familia profesional de servicios sociales, culturales y la comunidad, que es la familia SEX, se ubica economía. Pero en el área de conocimiento, pero si lo vemos desde la perspectiva de área de conocimiento, el área de conocimiento de ciencias sociales y económicas se agrupa economía. O sea, esa es más o menos la desagregación existente. Ahora, cuando nosotros planteamos desde un punto de vista metodológico las medidas, la primera medida que nosotros implementamos fue la medida de discrepancia entre áreas de conocimiento. La medida de discrepancia entre áreas de conocimiento, como se le denomina horizontal mismatch, tiene como objetivo poder analizar, tiene una lógica de puesto de trabajo. Y esta medida permite poder analizar y asociar entre cada trabajador la relación que existe entre lo que el trabajador estudió, su profesión de origen, como pueden ver en el esquema, y la ocupación principal. O sea, cómo existe una vinculación entre lo que yo estudié y con mi ocupación principal. Hay que tomar en consideración que la NFCT tiene una pregunta que indaga sobre esa cuestionante. Y la pregunta es, em, esperen un momento, la pregunta es, y disculpen, es la pregunta abierta, es una pregunta abierta que se le pregunta al encuestado qué es lo que usted realiza en su ocupación principal. Y esa pregunta es abierta y es un chorrero de ocupaciones y esas ocupaciones se clasificaron por familia. La profesión por igual. Y la vinculación entre la ocupación principal y la profesión de origen nos da a nosotros el nivel de desajuste educativo. La segunda medida es la medida estándar de desajuste educativo. Es una medida que tradicionalmente trata de medir, tradicionalmente se utilizaba la moda, la mediana, para poder medir el nivel de desajuste educativo, es decir, la relación entre los años de educación, eh, eh, pero para este estudio nosotros no utilizamos la mediana, sino utilizamos la moda. En ese sentido, em, para hacerlo más práctico, nosotros calificamos una persona sobreeducada si el trabajador
tiene años de educación superior, o sea, si para el trabajador sus años de educación superior formal se sitúan por encima del valor modal de los años de educación encontrada en su grupo ocupacional. O sea, cada grupo ocupacional tiene un año de educación modal, es el año que más se repite, los años de educación que más se repite. Ahora, si los años de educación del trabajador están por encima de ese año de educación modal, o de esa moda, yo lo considero sobreeducado. Es infraeducado si es el caso contrario. Es decir, si los trabajadores, si los años de los años de educación formal se sitúan por debajo del de los años, por debajo del valor modal de los años de educación, bajo esa perspectiva se considera como o se categoriza como un, como un trabajador infraeducado. Ahora, si existe una relación similar entre los años de educación formal obtenido y el año de educación modal, yo considero que ese trabajador tiene un nivel de cualificación ajustado. Me doy a entender. Entonces, esa es más o menos la perspectiva que nosotros utilizamos para poder clasificar cuando un trabajador es sobreeducado, infraeducado o un trabajador que tiene años de educación ajustados. También nosotros utilizamos, ya para ir cerrando la parte metodológica, un análisis de ingresos, utilizamos un análisis ANOVA, no me gustaría entrar mucho en detalle en esta parte, pero el análisis ANOVA establece como es un análisis de varianza que trata de ver eh, trata de probar la hipótesis de que o sea, de que no existen diferencias de media entre familias profesionales. Es decir, que todas las familias profesionales son iguales, tienen el mismo ingreso. La idea de este ejercicio es, para nosotros, era rechazar de alguna u otra manera esta hipótesis nula. ¿Ok? Esa era la idea básica, rechazar esa hipótesis nula. Bien, en ese sentido, este más o menos, no quisiera entrar en detalle, es más o menos lo que se ocupa, se hace un análisis de diferencia al interior de los grupos y un análisis de diferencia entre los grupos para medir si en realidad existe o no diferencia en el nivel de ingreso por familia profesional. Esto es más o menos algunos estadísticos que nosotros pudimos de alguna u otra manera sacar para poder hacer el análisis. Bien, relacionado con la parte metodológica. Entonces, vamos a entrar un poco a los resultados. Lo primero es que se observa claramente que la educación superior en República Dominicana se caracteriza básicamente porque existen bajos niveles de cobertura. Por ejemplo, estos son informaciones de la matrícula del año 2019. La cantidad de matriculados, según registros administrativos en el año 2019, fue de 598.549 estudiantes. La mayor parte de la matrícula fue liderada por las personas que están matriculados en los institutos de educación, en las universidades. Seguida están los institutos técnicos superiores y luego le siguen los institutos especializados superiores. Eh, Aquí hay yo diría que esto es un gráfico bien revelador porque se observa cuáles son las áreas de conocimiento o las áreas, las familias que concentran un mayor nivel de matriculados. Y básicamente las familias que concentran un mayor nivel de matriculados dentro de esta estructura que nosotros disponíamos, que era el análisis de los datos del año del 2019, la mayor cantidad de jóvenes, de personas matriculadas se insertaban en las familias de educación, salud y bienestar, el ciclo básico de nivelación, que eran personas que iban a educación, es decir, educación era
el nivel que más, o sea, la familia donde se aglutinaba mayor número de matriculados, el área de comercio y la familia de administración, finanzas y derecho. Esas eran las familias donde había un mayor grupo de matriculados, o sea, eran las más populares. Hay que tomar en consideración también que a nivel general, el grueso importante de matriculados se ubican en la zona urbana, eh, y básicamente en la zona metropolitana hay un número importante de matriculados en, en el área en educación superior. Hay que tomar también en consideración que hay familias que de alguna u otra manera tienden a ser más masculinizadas, o sea, que son familias profesionales donde hay una mayor inclusión de población masculina. Por ejemplo, informática y comunicación es una familia que aglutina un número mayor de hombres. Por ejemplo, el 82,2% de los matriculados eran hombres. El caso de electrónica, electricidad y electrónica, un 95,4% eran hombres. Y habían otras familias que tenían una mayor representación femenina. Tal es el caso de la familia de salud y bienestar, y la familia de servicios socioculturales y la comunidad, que aglutinaba un 88,2% de la población femenina. Hay que tomar en consideración que un dato importante que se ancla mucho con la revisión de literatura es que desde una óptica prospectiva, es decir, de largo plazo, la mayoría de los matriculados, o sea, una parte inferior de los matriculados están insertos en carreras que de alguna u otra manera responden a habilidades que va a requerir el mercado laboral dominicano en el largo plazo. Por ejemplo, un 5,59% de los matriculados en el año 2019 estaban insertos en la familia de tecnología de la información y comunicación, y tan solo un 0,30% en la familia de ciencia. Eso es un dato revelador, ya que si ustedes van al ranking de habilidades, que fue uno de los puntos que nosotros pudimos dimensionar en el trabajo, si uno va al ranking de habilidades del futuro en el mercado laboral, según el Banco Mundial, todas las habilidades están vinculadas directamente con el tema de tecnología de la información y comunicación y el tema de las ciencias. O sea, desde el punto de vista del contexto laboral, la población con estudios universitarios, a nivel general, la tasa de ocupación fue de un 4%, o sea, que se había reducido un 4% con relación al 2020. eh, y esto fue un suceso que de alguna u otra manera estuvo explicado por la pandemia. También en ese mismo sentido aumentó la desocupación, pero también la inactividad. Y esto fue objeto básicamente de la pandemia. Si ustedes observan en el cuadro, existe básicamente una clara diferenciación según género. Se observa que la población femenina sufrió mayores pérdidas efectivas debido a la crisis sanitaria, es decir, que la población femenina tuvo una mayor pérdida eh, de, 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 de ocupados, y la mayoría pasó al nivel de inactividad. Aquí, por familias profesionales, la mayor parte de población ocupada, que tuvo un efecto devastador en la relación de ocupados, recuerden que este es un trabajo que se presentó desde el ámbito de un periodo muy cerca a la pandemia. Em, Fue la familia de comercio, hotelería, tuvo una gran reducción, informática y comunicaciones, y educación y comercio. Pero otras familias tuvieron un aumento importante del nivel de ocupados, por ejemplo, salud y bienestar.
tuvo un nivel importante y también esto debido al incremento de la demanda laboral que en esos sectores se requería. Em, Aquí claramente se observa en cuanto a las características de la calidad del empleo, que es un elemento decisivo. Se observa claramente que el área de comercio fue la que mantuvo de alguna u otra manera la mayor proporción de población, o la que mantiene la mayor proporción de población en la informalidad. Eh, y, eh, y y también ese patrón lo sigue debido, nosotras cuando estábamos mirando las estadísticas, debido a la facilidad que tiene, por ejemplo, la familia de informática y comunicaciones, también tiene un alto número importante de población que se ubican dentro de la informalidad. Eh, Hay que tomar en consideración que fueron, eran elementos que de alguna u otra manera permitieron dimensionar la composición de la población según familias profesionales ocupadas en un momento prepandémico. Pero desde el punto de vista del desajuste educativo, este es un dato muy revelador. em, Uno de los principales elementos que pudimos darnos cuenta es que el 73,3% de la población ocupada es sobreeducada. O sea, de la población que tiene estudios universitarios en República Dominicana, tiene un es sobreocupada, es sobreeducada. Es decir, sus años de educación están por encima del año de educación requerido para el puesto de trabajo. Es decir, un 73,3% de la población es sobreeducada, un 3,2% es infraeducada y un 24,4% es una población que tiene un desajuste, que tiene un nivel de desajuste educativo ajustado. Es decir, que no hay desajuste educativo, pero llama la atención que la mayoría de la población con estudios universitarios que se inserta en el mercado laboral trabaja en ocupaciones que están por debajo de su nivel de cualificación. Las áreas uno de los datos reveladores es que las áreas de mayor desajuste educativo fueron las carreras de química, eh, que son carreras que de alguna u otra manera necesitan cierto grado de especificidad en el área de ocupación donde trabajan, electricidad electrónica con un 93,5%, informática y comunicaciones. Es decir, estas son las áreas que tuvieron un mayor desajuste educativo y principalmente el desajuste educativo estuvo vinculado con la sobreeducación. Es decir, es un grupo de personas que estudiaron educación superior en estas carreras, en estas áreas, pero se están insertando en ocupaciones que están por debajo de su nivel de cualificación. Existen otras familias que tienden de alguna u otra manera a coincidir sus años de estudio aunque hay aunque hay desajuste educativo, pero tienden a coincidir sus años de estudio con el nivel del nivel de cualificación requerido en su ocupación. Un ejemplo de esto son las familias de salud y bienestar que tuvieron un mayor ajuste educativo, la de elaboración de alimentos y bebidas, y también las de artes y humanidades tuvieron un mayor ajuste educativo. Acá se observa ya, esta es una medida que es la medida que trata de vincular el puesto de trabajo con el área a la que el puesto de trabajo con los años de estudio. O sea, aquí en el análisis se indica claramente que un 0,88% de los profesionales de la familia de ciencias, matemática y de estadística ejercen ocupaciones relacionadas con su formación de origen. Es decir, solamente un 0,88% de estas personas ejercen ocupaciones en las áreas en las que estudiaron. Mientras tanto, en química, solamente un 16,9%. Es decir, hay un desajuste sumamente grande en las áreas de ciencias naturales y estadísticas.
También en las áreas de educación, un 61,1% de las personas trabajan en las áreas en las que desempeñan, es decir, un valor bastante elevado. Esto sucede también en la familia de fabricación, instalación y mantenimiento, salud y bienestar, administración, finanzas y de derecho. O sea, la mayoría de estas carreras, uno de los descubrimientos que pudimos observar son carreras donde las personas tienden, de alguna u otra manera, los profesionales tienden a insertar sin vincularse con sus áreas de origen. Eh, otro dato importante es que existen familias como las de comercio y educación que tienden a ser transversales. Es decir, hay personas, es decir, por ejemplo, se insertan en nichos que están vinculados a las familias, por ejemplo, de educación. Es decir, muchas personas que estudiaron educación se insertan a las familias de comercio y educación o a las ocupaciones de comercio y educación. Muchas de las personas que estudiaron servicios sociales y culturales y la comunidad se insertan actividades vinculadas a comercio y educación. Estas son las áreas que de alguna u otra manera tienen cierto grado de transversalidad, las áreas de comercio y educación. Eh, eh, Hay que tomar en consideración otro dato importante, es que el desajuste educativo no solamente se visualiza en que yo estoy vinculándome en una ocupación que está por debajo de mi nivel de cualificación, o yo me estoy vinculando en una ocupación que no se vincula con lo que yo estudié, sino también esto se relaciona con mi nivel de ingreso percibido. Por ejemplo, las personas que se ocupan, y esto es yo diría que un resultado muy interesante y para nosotros fue revelador, es que las personas que se ocupan en ocupaciones, las personas que se ocupan en áreas vinculadas a su nivel de cualificación, tienden a tener mayor ingreso que las que presentan algún tipo de desajuste educativo. Según este análisis ANOVA, por ejemplo, las personas, el salario promedio de las personas que tienden a tener un análisis de desajuste educativo ajustado, es decir, yo trabajo en un área muy parecida a la que yo estudié, yo en promedio gano 16,667 pesos, es mi salario promedio. Pero, por ejemplo, una persona sobreeducada que está trabajando en un área que está por debajo de su nivel de cualificación obtiene un salario de apenas 13,588 pesos. O sea, son diferencias importantes. Y esa diferencia entre los sobre y los infraeducados, o sea, tanto para los infraeducados y los sobreeducados, la diferencia no son significativas, o sea, son diferencias desde el punto de vista de valor absoluto, aunque bajas, aunque desde el punto de vista estadístico, en el análisis ANOVA son diferencias significativas. Entonces, ese es un elemento que a nosotras, cuando estuvimos en el proceso, nos evaluaron el trabajo, uno de los elementos que nos resaltaron fue el análisis ANOVA. Ahora, hay que tomar en consideración que también existen diferencias importantes por familias profesionales con relación al nivel de ingreso percibido. Se observa claramente que existen familias donde el nivel de ingreso tiende a ser mayor. Em, y estas familias son las familias relacionadas a seguridad y medio ambiente, las familias relacionadas a ciencias naturales, matemáticas y estadística tienden a tener ingresos, las familias relacionadas a electricidad y electrónica tienden a tener ingresos mayor, las vinculadas a comercio, la de seguridad y medio ambiente, la de ciencias naturales y matemáticas, tienden a tener ingresos mayores, los que les gusta la matemática. También tienen ingresos importantes los que estudian química, o sea, todos los relacionados con ciencia dura y
de alguna u otra manera que coinciden con las habilidades del futuro, hoy tienden a tener ingresos mayores, ¿ok? Según este análisis ANOVA. Eh, una de las reflexiones que nosotros hicimos, Yasiris y yo, con el trabajo de investigación, que son reflexiones que pudimos obtener y las más importantes que vamos a mostrar, es que el desajuste educativo en el subsistema de educación de República Dominicana se manifiesta básicamente en la vertiente de la sobreeducación. O sea, yo por lo regular estoy ocupada en una posición que está por debajo de mi competencia. De alguna u otra manera, los empleadores exigen a sus candidatos tener un nivel alto de escolaridad. O sea, esa es la línea. Inclusive cuando entramos a cualquier plataforma, nos damos cuenta de que hay una alta exigencia, pero básicamente eso no coincide con mis años de educación. Y eso provoca, de alguna u otra manera, una subutilización de habilidades, de competencia, de la fuerza laboral potencial. Y también eso genera un alto grado de asimetría de información en el mercado laboral con relación al proceso de búsqueda, pero también con relación a la coincidencia entre oferta lo que las universidades ofrecen y lo que demanda el mercado laboral. Hay que tomar en consideración que la oferta de trabajadores cualificados va a seguir aumentando de manera exponencial. Hay una alta rentabilidad hay una alta eh, oferta de tener trabajadores con alto grado de cualificación, pero también la educación es una inversión. Y el tú dedicar una serie años importantes de estudio, hay un costo de oportunidad y que esto de alguna u otra manera provoque que al momento de yo insertarme obtenga salarios muy por debajo de ese tiempo que yo dediqué, porque detrás de detrás del proceso de estudio que ustedes llevan, hay un costo de oportunidad, hay una relación de rentabilidad detrás que de alguna u otra manera uno espera que el mercado laboral absorba eso. Entonces, el punto nodal y esencial es que se busquen mecanismos para poder de alguna u otra manera poder establecer un diálogo efectivo entre lo que las universidades ofrecen y lo que el mercado laboral de alguna u otra manera está demandando. Si tienen algunas dudas o preguntas, estamos a la orden. Muy bien, Ana. Muy bien. Muchas gracias. Súper interesante. Eh, no, no vamos a abrir a preguntas. Simplemente vamos a imponer entre tú y yo un par de preguntas de reflexión final para darle cierre al, bueno, y realmente, ¿verdad? Si yo tuviera que emitir una opinión rápida, este tema, opino yo, ¿sabes qué tú dices? No se puede hablar de espaldas a la discusión de los sectores productivos de República Dominicana, porque, déjame habilitarte el micrófono, porque no vas a poder hablar. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, la demanda la demanda de trabajo en República Dominicana es una variable dependiente de los sectores productivos. Entonces, eh, toda esta investigación y estos resultados contrastan también con el hecho de la alta participación de mano de obra no calificada en el empleo. Que Es decir, tú deprimen los tienes salarios. que deprime los salarios, pero responde a un tipo de puesto de trabajo que Ujú. responde a una cadena productiva de bajo valor añadido. Tú tienes un Eso poquito es un más de la punto. tercera parte, un poquito más de la tercera parte de la mano de obra. Es, no pasó de octavo. Entonces, Ujú. cuando sumas la que no pasó del último periodo de bachillerato,
llega a dos terceras partes. Entonces, obviamente una mano de obra que compone una economía con esas características está sentada sobre una estructura de bajo valor añadido en el sentido general, aunque hayan outliers, así como destacados muy puntuales, que se insertan incluso en el mercado internacional, pero no es representativo para nada de la matriz productiva. Ujú. Entonces tú tienes luego un estudio como este que pone el foco está calificado, De va a educación reflejar, superior. de educación superior, va a reflejar toda esa configuración de bajo valor añadido. Entonces, Ujú, obviamente vamos a encontrar bajo salario, vamos a encontrar sobrecalificación. ¿Por qué? Porque los pocos puestos de trabajo que están disponibles en esa economía van a ser quizás para mucha más mano de obra de la que está disponible en el mercado. Entonces, también esta discusión, que es sumamente interesante, la, la política pública la tiene que acompañar necesariamente de la mano de las discusiones de competitividad. ujú, Y se vuelve como un círculo virtuoso, ¿verdad? O sea, como vicioso o virtuoso, dependiendo del enfoque, o sea, en el que ambas cosas tienen que ir de la mano, igual que la Yo inversión diría que, extranjera y todo lo demás. Sí, yo diría que un instrumento importante y que nosotros, Yacir y yo, resaltamos en la investigación, tiene que ver con el tema relacionado con la ley del marco de cualificaciones. La ley del marco de cualificaciones establece una serie de instrumentos, de mesas consultivas, para poder de alguna u otra manera poner a dialogar los sectores productivos con la academia sí, y poder establecer un diálogo franco. Necesitamos una alta proporción de población universitaria o población técnica. ¿Cuáles carreras vamos a aplazar por los siguientes años? ¿Cuáles vamos a de alguna u otra manera incentivar? Entonces yo creo que ese instrumento de alguna u otra manera permitiría que esa relación tan desigual entre lo que yo estudio y lo que me ofrece el mercado laboral no sea tan grande. Y claro, eso es un instrumento que todos los países, por ejemplo, Colombia hace un tiempo lo empezó a implementar. En España tiene mucho tiempo en Europa. En Europa todas las carreras están en función de un marco de cualificación que se establece a partir de mesas consultivas entre el sector empleador y la academia. Entonces yo creo que un gran aporte. Claro está, lo que tú dices es cierto. Nosotros tenemos una matriz productiva con un bajo nivel de cualificación. claro. Por ahí van mis preguntas, casi no vamos a tener mucho tiempo de hacer muchas preguntas, pero Sí. una última yo te diría, a ver si tú, ¿qué piensas? Por ejemplo, que podría jugar un rol el, el fortalecer la, la configuración interdisciplinaria. Es decir, que le ves un rol a eso, o sea, como cómo hacer que nuestras facultades, nuestros currículum también se haga un diseño más inteligente, interdisciplinario y que los que se forman en determinadas familias no dejen de tener enfoques de otras familias. No sé si tú o alguna vez lo has pensado o ves eso como algo que puede tener impacto. ¿Se escucha la pregunta? La Bueno, última no, la última la que pregunta no, es si no. le ves, si le ves algún sentido, importancia, impacto positivo a trabajar y fortalecer la interdisciplinariedad de nuestras carreras y nuestras familias de carrera. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Por ejemplo, esa vinculación entre familias de alguna u otra manera va a permitir va a permitir reducir el desajuste y va a permitir tener una mayor complementariedad e incremento de habilidades de los profesionales. Por ejemplo, en el caso de nosotros, con la estadística, la ciencia de datos, de alguna u otra manera, hay áreas de conocimientos que son afines, que son complementarias. Entonces yo creo que un elemento decisivo es que también entre las áreas se dialogue, entre las áreas se dialogue. Muy bien. Bueno, Ana, no tengo cómo agradecerte esta clase magistral que nos has dado. Creo que va a ser de mucho beneficio para todos y
Yo estaré después difundiendo esta charla. Además de LinkedIn, ¿qué es lo que tú más utilizas? O te podemos agregar en LinkedIn. Sí, ok, ahí se te puede ir en el micrófono. Nuevo. Nada, agradecerte muchísimo y A despedirte ti, Omar. de todo lo alto. Nos vemos pronto. Señores, cuídense mucho y seguimos en contacto. Ahí le puse en el chat el LinkedIn de Ana y nada, muchas gracias. Un abrazo. Bye, bye. Bye, cuídense todos.